tal? Y bienvenidos a Reino y República, el podcast del CCPL. Mi nombre es Willy Martínez y regularmente los saludo desde la ciudad que le da norte a todo México, desde Chihuahua capital. Pero el día de hoy los saludo desde la capital que dicta la política internacional para todo el mundo, Washington, D.C. Y no estoy solo, estoy con la princesa de Lima, Perú, con una grande amiga, compañera ya de 2 años de viajes y muchas experiencias, con Magda Núñez. Hey, hola a todos amigos, queridos amigos del podcast Reino y República. Gracias por nuevamente estar con nosotros. Bienvenidos a su podcast favorito, como solemos decir. Como dice Willy, no estamos desde nuestros países usualmente, y qué especial es ahora poder estar en persona, porque usualmente estamos en línea, conectados. Con pero un esta leve vez, delay, ¿no? Sí, pero esta vez ya nos estamos entendiendo al mismo tiempo en vivo, así como con ustedes. Y la verdad es que estamos muy emocionados. Vamos a tener un gran episodio y quiero invitarles desde ya a que puedan ir al botón de suscribirse, a que puedan darle su like, a que puedan desde ya compartir el podcast y todo el contenido, que nos dejen sus comentarios desde YouTube y desde las plataformas que nos están escuchando solo por audio. Pero bueno, Willy, estamos en Washington, D.C., una capital del mundo súper importante cuando hablamos de política, y no solo de política, creo que de comunicación también. Cuéntanos un poquito qué nos espera en este programa y por favor presentar a quien tenemos ya aquí también. Por primera vez no es sorpresa desde el inicio quién es nuestro invitado, solemos ponerlo hacia el final. Pero bueno, ya lo vieron sonreír, y que la apariencia no los engañe. Es un joven de 28 años de Brasil. Es un joven que se dedica a la comunicación. Él está encargado del área de Latinoamérica. Es un experto sobre todo en historia del periodismo, nos estuvo compartiendo por ahí. El día de hoy en Reino y República, por primera vez, un invitado en vivo y en directo desde Brasil. Tenemos a Marcus Schotkens. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal, Magda? ¿Qué tal, Luis? Público en vivo, Sí, público en vivo. Es que tenemos audiencia en vivo. Además, también, tenemos así que... audiencia en vivo. Podemos grabarlos poquito a ver si alcanzamos a ver a alguien, mira. 100% en vivo, no tiene cortes. No es transmisión en vivo, entonces no va a haber saluditos presenciales. Pero bueno, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, ¿qué tal, Magda? ¿Qué tal, Willy? Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, estábamos hablando sobre que Washington, D.C. es la capital de muchas cosas, entre ellos la política pública, pero también hay mucha información que llega desde Washington, D.C. ¿Por qué piensas que el ciclo periodístico o que la información que nosotros consumimos en todas partes del mundo tiene tanta relevancia que surja desde Estados Unidos? ¿Por qué hay esta guía directa desde acá? Bien. Creo que los Estados Unidos, estábamos hace un rato hablando con los jóvenes del centro y de hecho los Estados Unidos son la potencia militar más grande de la historia del mundo y la potencia económica más grande de la historia del mundo, pero creo que uno de los motivos por los cuales mucho viene de acá es porque el desarrollo de la democracia y el desarrollo de la prensa encuentra en Estados Unidos una de sus cuestiones centrales, y muchos de los debates sobre la democracia, la continuidad de las instituciones, las amenazas, cuando hablamos de democracia o de libertad, vienen de los Estados Unidos. En la Guerra Fría se decía que era como una luz para el mundo libre. Y claro, hay nuances para ese discurso, pero de hecho, muchos de los debates fundamentales de nuestra época sobre la continuidad de la clase media, la libertad y el occidente, las tensiones geopolíticas están centradas acá. Entonces es natural que el debate venga de acá, no solo por cuán grandes son los fenómenos que pasan acá, pero porque condensan, porque encapsulan los principales debates de nuestra era de libertad, democracia y geopolítica. Qué interesante. Creo que hemos sido testigos, de hecho, entre estos días y a lo largo, pues, de hacer el seguimiento de las noticias. Si bien es cierto, cada uno tiene una realidad en sus países y ve la prensa nacional, sabemos el impacto que tiene Washington, D.C. a nivel internacional. Y algo que mencionabas, estos desafíos, ¿no?, de la libertad, de la democracia, vemos que de pronto se incrementan también dependiendo del contexto, del régimen en el que nos encontremos de nación a nación. Y la comunicación y la prensa sigue siendo este cuarto poder que está presente en todas partes. Pero ¿cuáles son los desafíos en particular que enfrenta este cuarto poder cuando nos encontramos en unos contextos de regímenes tal vez dictatoriales, donde existe más censura? Desde tu experiencia, ¿cómo tú lo has visto? Entonces,
Personalmente, yo soy de Brasil, que es un país que enfrenta algunos desafíos particulares cuanto a libertad de prensa en el momento, pero yo soy en una organización que es The Epoch Times, que tiene una historia muy hermosa. El Epoch Times fue creado por sobrevivientes del régimen chino en los Estados Unidos y es una historia que tenemos. Voy a llegar en la respuesta, pero es porque... No, está bien, pero el es contexto porque- es bueno. Contexto. pero después, porque con el contexto vamos a poder comprender Por esto supuesto, mejor. por supuesto. Y bien, lo que quiero decir es que es una publicación con mucha experiencia con la cuestión de libertad de prensa, porque el Epoch Times fue creado por sobrevivientes del régimen comunista chino, Okay. porque en 99 había una expectativa en la década de los 90, de los 80, que como pasó en Europa, que con la abertura económica iban a tener más abertura social. Y de hecho, en los 90 hubo como un momento de mucha espiritualidad en China. Más cristianos, mucho de qigong, de prácticas de energía, como llaman, empezaron así diseminar. Y de hecho, la práctica espiritual que más se diseminaba en este momento era llamada Falun Gong o Falun Dafa. Okay. ¿Y qué pasó? Es una práctica meditativa inspirada por el budismo, el taoísmo, y hay 3 valores: verdad, benevolencia y tolerancia, que son también valores universales. Suena que encontramos conocido, ¿no, Magda? Sí. son valores universales que también están presentes en todo el mundo. Pero ¿qué pasó? Fue que en 1999 el Partido Comunista Chino entendió que había más personas practicando do que había miembros del Partido Comunista Chino y empezó una represión terrible que dura hasta los días de hoy. Entonces, y esto después expandió para una perseguición religiosa también a otros grupos. Por ejemplo, a los musulmanes uigures. Hay según las Naciones Unidas, es estimado que haga entre 1 y 3 millones de musulmanes uigures en campos de internación, que es de hecho un campo de concentración en Xinjiang, en el oeste del país. Pero de hecho ¿quién iba a decir sobre qué pasaba el mundo en un régimen autoritario como China? Y el Epoch Times fue creado en Nueva York por sobrevivientes en 99 y con mucha coraje, porque... Con valentía, ¿cierto? Sí, porque nuestros 4 primeros periodistas que estaban reportando desde China en la primera semana del periódico quedaron presos por 10 años. O sea, si alguien sabe enfrentar regímenes, es The Epoch Times. O sea, es su misión desde que se fundó. Y no es una cuestión de enfrentar un régimen, es una cuestión de defender la libertad de creencia, de creer en su corazón, que es el más íntimo. Porque no es sobre tener enemigos, porque una publicación que es inspirada por la cuestión también de la espiritualidad no es una cuestión de tener enemigos, pero es una cuestión de defender lo que es preciado. Y es una historia de que estamos muy orgullosos, porque el Epoch Times empezó como una publicación de voluntarios que trabajaban después de sus trabajos haciendo el Epoch Times y en los finales de semana. Y hasta hoy, en 26 años de historia, crecemos hasta llegar a ser el 4º más grande de los Estados Unidos por número de suscriptores. Claro, y vemos cómo, o sea, lo que me comentas me va dando a entender que la libertad de prensa, y si se busca de alguna manera continuar con este cuarto poder, realmente su motivación es defender aquellas libertades de creencia, las libertades no de solo credo. es porque la libertad de creencia, de creer y de hablar son las 2 libertades más básicas, porque es con ellas que van a defender cualquier otra libertad. El resto de ellas. Claro. Sí, porque estamos ahora hablando en un podcast que es de una organización que valoriza los valores cristianos, ¿cierto? Así es. ¿Cierto? A toda honra. Entonces, con los valores cristianos, la cosa más básica es que pueda tener el derecho de consigo mismo reflejar en su corazón y estar en contacto con su creador. Y si no tiene ni este derecho, no va a tener ningún otro. Después de claro que lo más básico es que pueda hablar de qué siente. Sí, ya todo lo demás viene por añadidura de estos 2 valores fundamentales, que son 2 valores fundamentales que muchos estamos acostumbrados a escucharlos, pero ya cuando nos centramos nos damos cuenta que en nuestros propios países no es tan fácil ejercerlos, ¿no? O de repente suele incomodar al poder. No hay lugar donde sea fácil, porque nosotros somos, si estamos hablando de cristianismo, nosotros somos todos pecadores. Es por el amor de Dios que tenemos una chance. Claro. Y si estamos hablando de esto de una perspectiva
mismo en el mundo, porque nosotros vamos a tener problemas en nuestro corazón, vamos a tener chongos que no vamos a poder superar nosotros mismos, de nuestra propia moralidad. Pero es por eso también que estar en Washington es tan preciado, porque estábamos hablando ahorita con los jóvenes sobre la cuestión de derechos naturales. Y los Estados Unidos son precisamente un experimento, tal vez único en la historia del mundo, de hacer una nación basada en la idea de que Dios da a nosotros todos los derechos que nadie puede sacar. Y el primero es la cuestión de creer y de hablar. Entonces, es también por esto que vamos siempre a tener problemas. La ciudadanía, la libertad son conceptos muy, muy frágiles. Sí. Ronald Reagan hablaba que la libertad está siempre a una generación de extinción. Y eso siempre tenemos que buscar protegerlo. Creo que, y como decías, nunca va a ser fácil, en ningún lado va a ser fácil, pero entonces, ¿cómo hacemos? No, porque si sabemos que no es fácil, igual no es un motivo por el cual nos vamos a callar o por el cual vamos a dejar de alzar la voz. Y los medios de comunicación son precisamente medios para comunicar aquellas cosas que nosotros queremos. Como medio de comunicación, ¿cuáles son esos consejos? ¿Qué pautas? Sí. ¿Cómo podemos hacerlo? Yo tengo un consejo que no es tanto de periodismo o de comunicación, pero un consejo de liderazgo, porque para mí también es un desafío, porque estoy relativamente joven. Hace como 2 años y medio estoy en el liderazgo como editor en jefe de Brasil, y ahora estoy también en el liderazgo junto a otras personas de la edición en español y también como correspondiente de Latinoamérica para inglés. Entonces tuve la oportunidad relativamente temprano de estar en el liderazgo de equipos, y una cosa que siempre digo de la perspectiva de la administración es consistencia y excelencia, hacer el bien y hacerlo siempre, siempre de nuevo y de nuevo, porque cuando hice bien todas las veces en su vida y entonces hace una malo, tal vez esta sea que todos van a ver, pero es un concepto de administración. Pero si hablamos de esto en comunicación y hablando sobre cómo hacer, es que consistencia y excelencia, cuando traducidos para comunicación, vamos a hablar de verdad. La verdad va siempre se imponer, más temprano o más tarde, más cerca o más lejos, la verdad va a venir. Esto es una cosa que mismo en la historia del cristianismo vamos a encontrar, porque si hablamos sobre los cristianos en Roma, pasaron por 3 siglos de perseguición hasta que Constantino, cuando estaba para invadir a Roma, miró a los cielos y leyó en las estrellas en la cruz y en latín, in hoc signo vicem. En este símbolo vas a vencer. Y invadió Roma y venció y convirtióse al cristianismo. Si hay fe en una cosa que crees que es verdadero y se hace consistentemente, eso va a venir. Entonces, la persistencia, la estrategia, la calma y la tranquilidad van siempre a ser una herramienta para que la verdad pueda sacar. Y mismo cuando hablamos de China, Joseph Zen, que es el cardenal en Hong Kong, dijo recientemente, vuelvan a las catacumbas, vuelvan, porque si Jesús tenía solamente 12. Y entonces, mismo que el más mal pase y que muchas personas van a sacar de su corazón la verdad por el régimen, vuelvan a las catacumbas y consistencia y excelencia traducido para la comunicación de la verdad. Y estoy hablando de esto y ni mismo soy yo mismo una persona de fe cristiana, pero es que la historia del cristianismo no es una cuestión solo religiosa. La historia del cristianismo es tal vez la historia más importante de la historia occidental, y es una inspiración que no es solo religiosa, pero civilizacional. Y por eso hay tanto ataque a ella, ¿no, Willy? Y bien lo mencionabas, ¿no? La persecución empezó cuando éramos solamente 12 y tal vez volvamos a hacerlos, yo espero que no. Lo que te quería comentar respecto a la verdad es que existen 2 momentos que se pueden identificar el día de hoy, que es el fenómeno de la posverdad. O sea, vivimos en una sociedad que pretende superar lo que la verdad significa y se construye a partir de una verdad individual, y sobre todo eso se distribuye en redes sociales. En las redes sociales ya no importa si es verdad o no, importa si es popular y si se comparte. ¿Cómo un medio de comunicación puede competir? Un medio de comunicación que busca la verdad, ¿cómo puede competir contra todos los demás que no les importa la verdad y les importan los likes? Entonces, la viralidad. Cuando yo empecé en el periodismo, también estuve enfrente de un problema que es también un problema personal cuando hablamos de la verdad,
y es la cuestión de la integridad intelectual. Entonces, y es una cuestión que para los jóvenes es también muy difícil, porque si está como en un contexto, especialmente en política y prensa, cuando está como en un contexto social, es muy difícil que si todos hablan de algo, usted no va a hablar. Claro. Este concepto social de admitir su propia ignorancia, su propia incapacidad de saber algo, es muy difícil, pero tener esta integridad es también fundamental. Y en periodismo, si no puedes confirmar, no lo reporta. Y es muy difícil, porque si todos están reportando y si está viendo los números que usted podría estar teniendo. Te dan ganas de hacer lo mismo, ¿no? Sí. Acá con el podcast, ¿no? Se antoja. Pues siempre a pensar que debería estar haciendo, pero la cuestión es que la integridad necesita ser innegociable. Y el negocio, Pachi, que trabaja conmigo, estaba hablando sobre esto ahorita, es que el periodismo largamente no va a ser muchas veces el primer a hablar sobre algo. Las personas en las redes van a hablar antes. Entonces, muchas veces una industria de validación de informaciones y de contexto y de tener la capacidad de pensar las personas que leen a este periódico, qué tipo de personas son, qué tipo de contexto reciben, y van a ser personas que van a tener una conciencia amplia con las informaciones que vamos a añadir a las informaciones. Esos son todos debates que van a ayudar, pero de verdad yo no tengo esta respuesta y nadie va a tener, pero todo lo que podemos hacer es intentar el mejor y tener integridad y verdad con nosotros. Vimos integridad en tiempo real, porque ya nos platicaste que se vale admitir que no tienes la respuesta y lo acabas de hacer. Honestidad de todo, son valores innegociables y eso la verdad tiene que verse en todo aspecto, en toda esfera de la sociedad y en cada rol que nosotros cumplimos. Algo que mencionabas me pareció bien curioso, porque creo que es un fenómeno que vemos realmente hoy en día con las redes sociales, con el acceso, y no solo acceso a la información, sino la capacidad que tenemos de crear esa información y colocarla ahí para todo el mundo. Hay muchas personas que a veces creen, ¿no? Es este fenómeno de que ejercen como periodistas individuales, como que cada persona ya se vuelve como un periodista. ¿Cómo podemos hacer diferencias entre el contenido que se crea por las personas y ciudadanos que, pues, porque tienen el equipo, lo pueden crear, versus las personas que se están capacitando profesionalmente para poder crear ese contenido? Entonces, ahora es un momento único que va a cambiar todas las industrias mundialmente, no solo el periodismo, por la tecnología, porque estamos hablando sobre la capacidad de personas en todo el mundo. Por ejemplo, si yo estoy haciendo la cobertura de un protesto en China, China no es un buen ejemplo porque tiene como un grande firewall, pero bueno, vamos a hablar en México. Nepal. Nepal. Por favor, no podemos hacer preferencia entre México y Perú acá, por si acaso. Bueno, Nepal, pues. Yo nunca voy a poder reportar tan bien cuanto una persona cualquiera que va a abrir una transmisión en vivo de Nepal, porque sí, pero y esta es también una revolución en la comunicación, que hay, claro, muchos riesgos, como con todo en la tecnología. Yo estaba hablando sobre el ejemplo de Winston Churchill, que vivió una vida que cuando empezó su servicio en el ejército, todavía estuve en el último ataque con caballos y lanzas y espadas del Imperio Británico, y cerró su vida con el miedo de las armas nucleares. Y pensaba que era un conflicto fundamental, porque nosotros no estamos mejores, estamos más malos moralmente, pero nuestro poder para destrucción y creación es todavía cada día más grande. Y con comunicación esto también está pasando. La inteligencia artificial y los medios de comunicación transversales, difusos, van a cambiar la forma como hacemos la comunicación. Pero eso no es necesariamente algo malo, porque de hecho no es como armas también tienen un poder defensivo muy grande. Las armas automáticas fueron creadas para que no sé si voy a hablar correctamente en español, pero que las sementes quedasen en el suelo más rápido. Sí, para plantar más rápido en las plantaciones. Sí. Y estas, las armas automáticas fueron creadas. Vamos a poner letritas. Para poder ayudar a la comprensión de eso. Pero sí, las armas tienen un rol de defensa. Sí. También, pero es la cuestión de cómo hacemos. Pero hay una oportunidad para todos los jóvenes que quieren trabajar en comunicación de, por la primera vez en la historia del periodismo, de muchas veces conseguir más visualizaciones, más acceso al público que los grandes medios
que con millones de dólares. El ejemplo es, ayer le mataron a Charlie Kirk. En 2024, él tuvo 15 mil millones de visualizaciones, que es muchas veces consiguió llegar a más personas que muchos medios. Difícil la situación que comentas y se ve eso, ¿no? Como que cada vez hay un repudio trascendental por la verdad, como que es algo que incomoda al grado de hacer esa atrocidad. Y lo vemos en países en donde el periodismo se convierte en un arma que la gente prefiere o que está en el poder prefiere. ¿Tú ves ese riesgo como que puede llegar a ver? Hay siempre riesgo. La comunicación es un riesgo tremendo. Lo que los Estados Unidos están haciendo con la libertad es una locura. Sí. A 2 Que siglos todos y digan lo que medio, la quieran. libertad es Un una momento. locura. Que todos pueden hablar, que quieran hablar, es una locura completa. Se volvió libertinaje. Pero la alternativa es todavía más loca, que es reprender, escalar, es matar a los que iban a hablar. La alternativa es que, por ejemplo, es que las personas que van a hablar, que quieran hablar, van a morir, no porque a alguien no gusta de que hablan hace años, pero que van a matarlos cuando digan en la primera vez. Entonces, por supuesto, es como Churchill hablaba, la democracia es el peor sistema de gobierno, excepto por todos los otros. Todos los otros. Entonces, nosotros vamos a siempre, la libertad viene con riesgos. Y es por eso también que viene con responsabilidades. Es como como Spider-Man en español es Un gran poder conlleva con grandes poderes hace grandes responsabilidades. Y es por eso también, y esta es la fundación de los Estados Unidos. Tu creador te dio vida, libertad y un derecho a busca de la felicidad y algo que nadie puede sacar de ustedes. Entonces debe a él ser el mejor que puede ser. Debe a él ser bueno. Debe a él hacer de este país que te entrega esta libertad una gran nación. Y por ejemplo, creo que hoy en día más que un gobierno totalitario mundial que te controle, lo que yo veo es que son los proveedores de internet y los proveedores de plataformas son quienes son capaces de dirigir el discurso, ¿no? Vemos Facebook, por ejemplo, que por muchos años, salió hace poquito a decir, perdón, me equivoqué, listo, regresamos a la normalidad, pero por muchos años empezó a censurar voces críticas hacia la izquierda. Lo mismo ocurrió en Twitter, por ejemplo, hasta que llegó alguien que es más loco que la alternativa a comprarlo. Entonces, ¿no ves esto un riesgo más grande? O sea, como que las plataformas que proveen noticias. Bueno, y el financiamiento que reciben también estas plataformas, porque en el caso de Facebook, por ejemplo, la confesión, si se quiere de alguna manera, que se dio también fue confesando que había sido un gobierno, por no mencionar específicamente el nombre, pero... Dilo. Que lo diga, ¿no? Que lo diga. Bueno, un gobierno en particular, que previo al que estamos ahorita en Estados Unidos, que había tenido una influencia en las medidas, sí, en las acciones que tomó como plataforma. Bien, por supuesto que hay mucho riesgo ahora a la democracia, a la libertad, y muchas personas van a decir esas palabras con significados diferentes, pero ¿qué pasa? Es que hay riesgos sin precedentes. ¿Saben cómo se llama el Epoch Times en el idioma chino? Se llama Da Ji Yuan, que significa en español la gran época, porque creíamos cuando estábamos noticiando la perseguición de personas de fe. En el último año del siglo XX y el comienzo hasta hoy del siglo XXI, estábamos hablando sobre una de las grandes historias de nuestra época, sobre cuestiones fundamentales de puede creer, puede hablar, puede estar en el país con más gente en el mundo. Ahora es India, pero en la época era China. Pero puede estar allá y todavía encontrar una forma de tener una sociedad que tolera la creencia y que funcione. Y estas son cuestiones fundamentales. Y más estamos testimoniando un momento. Porque cuando yo era chico, no tan chico como con 10 o 11 años, cuando comencé a comprender un poquito más del mundo, y yo comenzaba a pensar cómo sería vivir en la Guerra Fría sobre la amenaza de un holocausto nuclear todo el día. Todos los días, no sabes si es el último. Pero ahora el mundo, ¿no? Como adulto percibo que estamos en un tiempo todavía más peligroso, de más riesgo, de más riesgos todavía más grandes, como perder su libertad, no porque hay una ley que va a hacer que perca, pero perder su libertad porque la forma de hablar con el mundo fue censurada
y no hay como cambiarlo a no ser que compre la empresa. Son riesgos que no habíamos Vendes imaginado. tu libertad, básicamente. Sí. Parece que en 1984, en lugar de leerlo ellos como advertencia, lo leyeron como un manual, ¿no? Y Sí, se pusieron a hacerlo pero poco a poco esto es hasta interesante, que... porque Pero ahora es un cuando vemos los avances de la inteligencia artificial, quedamos pensando como, ¿y si un día voy a perder mi empleo? ¿Y si un día empiezan a editar genéticamente los humanos con inteligencia artificial? ¿Y qué va a pasar? Pero en verdad, cuando hablamos sobre Orwell, cuando hablamos sobre Aldous Huxley, sobre otros autores de los romances totalitarios, ellos hablaban de esto como que pensaban que iba a acontecer con el desarrollo tecnológico. En 1984, George Orwell lo escribió en 1948 y solo invirtió 48 por 84 porque es que pensaba que iba a pasar. Entonces, pero creo que las novelas totalitarias están todavía mucho atrás de donde nosotros estamos. Estamos en un mundo todavía más totalitario. Y la esperanza es ¿cuál? Es que la verdad y la integridad y el derecho natural en el corazón del hombre va a perdurar más que el riesgo y va al final hacer con que la verdad sea más grande que el ímpetu malo de nuestra propia naturaleza. Wow. La verdad nos hará libre y la verdad prevalecerá. Así es. Con eso terminamos. Muchísimas Qué gracias buen por tu final. entrevista. Yo pensé que nos ibas a dejar en un low note. No, yo vi que estaban para... Yo vi que estaban para encerrar, entonces subí el... Yo dije, vamos a tener que Él te terminar vio, y nos vamos Willy, a quedar él te vio. tristes. No, bueno, pero la verdad es que siempre nos pasa que en nuestros episodios el tiempo queda corto y nos encantaría, o sea, continuar la conversación, pero al mismo tiempo es la oportunidad de poder de alguna manera darle un segundo capítulo y creo que también va un poquito en la nota que nos decías, porque ver frente a un mundo en el que podríamos pensar, pues ya, se acabó todo, ya está acabándose. No, así como este episodio no se acaba ahora y podríamos tener unos segundos, yo creo que igual los medios de comunicación, el rol que tenemos, las personas que comunican también van a continuar, ¿no? Entonces, te queremos dar gracias, Marcos, por haberte unido a Reino y República. Quedaste comprometido, ¿eh? Yo escuché ahí el subtexto de Magda. Si un día te llega un link de Zoom, te conectas con todo y micrófono y lo veremos O en acá, Reino y Willy, República. quién sabe, también puede ser de nuevo Ya acá. veremos. Pero bueno, por lo pronto, hasta aquí el capítulo del día de hoy. Mi nombre es Willy Martínez Y mi nombre es Magda Núñez. y estuvimos con Marcos Schottges, gracias. Reino y República, el podcast del CCPL. Nos vemos en la próxima edición. Gracias.